Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un día bien especial hoy día por el tema que vamos a tratar y por la tremenda bendición y honra que tenemos de las visitas que están con nosotros en el día de hoy. Cito en terreno, acá en los estudios de la Radio Palabra Viva. Les saludo al pastor evangelista Marcos Morales Chávez, saludo a nuestro hermano Mauricio Rubio Jau, saludo a los muchachos que nos están colaborando para que salga esta temática tan interesante que vamos a compartir en el día de hoy a través de Radio Palabra Viva en el 1460 del dial AM, a través de la señal online de Radio Palabra Viva, radiopalabraviva.cl, a través también del Facebook personal, mi Facebook, que es pastor evangelista Marcos Morales, a través del Facebook de AYEP, que ya nuestro pastor Elvin nos va a estar saludando, que él es el presidente de esta agrupación que ya congrega más de 70 iglesias. Así que un gran saludo para todos los que están conectados. Hay varias radioemisoras también, como Radio 920 de la amplitud modulada allá en Temuco. Es una radio que llega a todo lo que es la región de la Araucanía. Ya no se dice no de la región porque parece que cambiaron los números de las regiones, así que se habla ahora más de que los nombres. La región del Libertador Bernardo Gil, la región del Biobío, la región de la Araucanía. Ahí estamos también saludando a toda esa gran cantidad de hermanos. Me parece que la región de la Araucanía es una de las más evangélicas de todo el país. Así que un gran saludo para todos los hermanos, pastores, siervos de Dios también que están en sintonía. Y bueno, vamos a compartir un tema en relación al trabajo que hemos estado realizando con la ayuda y la gracia del Señor, porque si no, no se puede hacer nada. Y reconociendo también que el Señor en su misericordia coloca a ciertas personas o le da habilidades, talentos, capacidades, conocimiento. Y estos pastores que están trabajando no somos mejores ni superiores a nadie. Quiero aclarar eso para que no vayan a interpretar los hermanos que nosotros nos creemos importante o que si nosotros no se va a hacer la obra del Señor. No, Dios sencillamente nos coloca en una instancia bien especial y asumimos el desafío de representar no a toda la iglesia evangélica, reitero, que está muy indiferente, incluso algunos que yo siempre los catalogo como que son gente buena, pero lamentablemente ignoran lo que está pasando, no entienden los tiempos, no conocen bien la Escritura, ni siquiera los derechos que tenemos como ciudadanos, como iglesia. De eso vamos a hablar un poquitito, así que yo quiero presentar a los pastores, comenzando por nuestro pastor Elvis Rojas, que estuvo un poquito delicado de salud, pero lo vemos bien recuperado ya para como estuvo. Dios me lo bendiga, mi pastor Elvis Rojas Díaz, muy bienvenido. Hola, buenos días, un saludo a todos los pastores que estamos acá en radio, también a todos los radioescuchas, los que están detrás de cámara, los que están también trabajando ahí en la sala máster de sonido y a todos los que estarán en esta gran sintonía, y gracias a todos los pastores que nos están dando cobertura en diferentes ciudades, localidades, transmitiendo también el foro de esta hora de la mañana. Amén. Saludamos también a mi pastor Francisco Conejero, que ha estado trabajando fuertemente también junto con la coordinadora de entidades evangélicas pentecostales. Y él también, él es el presidente de ONG Principio, que no solamente han hecho una labor, hermano, espiritual, sino que también una labor social que lamentablemente parece que la gente no la quiere reconocer. Mi pastor Francisco Conejero, bienvenido. Nos escuchan a través de las... Dios les bendiga. Amén. Nuestro pastor José L. Matello, que bueno, es el presidente de UNEVAC. ¿Y qué instancia nace? Los que están en sintonía como Iglesia de Cristo, al menos este sector de lo que somos, ¿verdad? Las iglesias más doctrinalmente, ¿verdad? Afines, ¿verdad? O sanas, como normalmente nos autodefinimos, podamos tener una voz en común. Así que de eso vamos a estar compartiendo, esperamos a poder orar para que Dios nos bendiga, nos dirija, nos dé la gracia para poder expresar bien. Mi obispo el otro día dijo algo tan sencillo, mi obispo Ampuero. De repente él dice palabras tan sencillas y son tan profundas. Dijo, si uno aprende mal, no puede enseñar bien. Pero a veces uno aprende bien y no enseña bien. Aprende bien, pero no enseña bien. Entonces uno no solamente tiene que aprender bien, sino que tiene que tener la capacidad de expresarse bien. Para eso le vamos a pedir a Dios que nos ayude a expresarnos bien, amén, claramente, para que la gente pueda entender hacia dónde apuntamos y cuál es el objetivo de este programa. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana te damos honras, alabanza, gloria por poder estar en este lugar. Usa nuestras vidas, pone sazón, palabra ungida, aleluya, revelada. Espíritu Santo, aleluya, pueda tomar el dominio, el control, sí, de nuestras vidas, Señor, de este panel y de todos aquellos que estén en la sintonía. Derrama, desata una unción especial, Señor, de entendimiento, para que puedan muchos, Señor, ser administrados
y también mucho respondido a tantas interrogantes. Oramos para que, Señor, sea de gran bendición. Usa nuestras vidas por amor de tu nombre, te lo rogamos, te lo pedimos, imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén, y amén, Señor. Bueno, rogaría que todos los hermanos que están conectados y que de alguna forma nos van a saludar o van a opinar, van a comentar, o Romero, que nada que ver con el tema, está hablando ahí del hermano Gary, entonces no corresponde. Así que pediría por favor que nos ubiquemos de cuál es la temática. Bueno, comenzamos diciendo que notamos abiertamente que en este año de desprestigio en contra de la imagen de la iglesia evangélica, usando como pretexto Chile. El caso del pastor lamentable esa situación, pero que no representa ni se condice con la realidad de los pastores evangélicos en Chile, que muy por el contrario, los pastores no gozan de tantos privilegios ni de tantos ingresos económicos como este pastor, ¿no es cierto?, ha disfrutado. Eso como que comenzó a dar pie para que en la televisión el tema se hablara, ni siquiera era periodístico el tema, no era un asunto de abordarlo periodísticamente, después ya era un tema farandulero. Creo que cometió un grave error el obispo Durán cuando se dio una entrevista a este perverso de Julio César Rodríguez, y ahí la cuestión se farandulizó, y la gente comenzó a reírse de los pastores, y bueno, ahí, como se dice vulgarmente, pagamos el pato nosotros, porque nos comenzaron a criticar, y de hecho ya hay como un criterio de que como que los pastores estamos en el ministerio solamente por el tema económico. Y bueno, esto se fue acrecentando, se fue agudizando, y cuando comenzó todo este tema de la pandemia, comenzaron a salir varias informaciones, noticias en relación a la iglesia, que estaban haciendo culto, que estaban traqueteando la ley, varios casos que mantuvo la grandeza de invitar, ya quedó el moretón, ya después no hay cómo curarlo. Y de ahí como comenzó a nacer, y así nace la Coordinadora de Entidades Evangélicas Pentecostales, porque entendíamos gigante cuando era muy joven, muy niño, y veíamos a Pepe Tapia, que decía la televisión penetra. Y la verdad que la televisión tiene una influencia de dificultad, porque estaba el tema de la cuarentena, todo eso, nos juntamos acá en el templo. Y bueno, los pastores, quizás el no tener a lo mejor una representatividad, no tener una voz, nos había perjudicado, y como entendemos también que hay un sector del liderazgo, ellos tienen intereses creados, ellos están comprometidos. Es difícil que ellos pudieran sacar la voz por la iglesia evangélica frente a lo que la televisión estaba haciendo con nosotros. Nos explicaron un poquitito, ¿no es cierto?, esta unidad, ¿por qué? Bueno, yo creo que es importante ahí mencionar que la predicación del Evangelio, de drogadictos, de alcohólicos, etcétera, de organizaciones o de entidades evangélicas, somos justamente organizaciones que tenemos un fuerte trabajo social y que reconocemos y que vemos, ¿verdad? No solamente la necesidad de las necesidad de poder asistir. Entonces, de ahí entonces la preocupación por todo lo que se hablaba en los medios de comunicación de una manera peyorativa, el denostar, ¿verdad? El estigmatizar finalmente, construir un estereotipo de la iglesia evangélica como que nosotros éramos personas que, o una institución que estaba propagando el virus, la pandemia, etcétera, estereotipos y estigmas erróneos por parte de la clase política y también de los medios de comunicación, porque como he dicho, lejos de ello, lejos de ser personas que propagamos el virus, por el contrario, nosotros somos las iglesias evangélicas, los principales, y sobre todo las iglesias evangélicas que somos parte de la coordinadora, que tenemos una fuerte raíz popular o de trabajo social importante, nos dimos cuenta que en realidad aquí se estaba ridiculizando, denostando, construyendo un estereotipo negativo, y es así como también comenzamos a recibir denuncias de diferentes lugares, pastores, siervos que estaban siendo detenidos, incluso llegamos a saber de pastores que estaban siendo apelados y que tristemente no ha bajado en Puerto Montt, en diferentes regiones del país, que tristemente están siendo perseguidos, tomados detenidos de manera arbitraria, de manera injusta, ¿verdad? De manera aqueja, en la construcción de este estereotipo, este estigma contra la iglesia evangélica por parte de la clase política y también por parte de los medios de comunicación ateos, ¿verdad? Nos
nos hizo reflexionar a un grupo de pastores ante también el silencio, cabe señalar el silencio de algunas agrupaciones pastorales que se arrogan la representatividad de todas las iglesias evangélicas en Chile. Nosotros entonces nos dimos la tarea, conversamos con diferentes organizaciones, porque la verdad es que esta coordinadora y la Constitución también lo reconoce, como por ejemplo ONG, funcionamos de esa manera, la coordinadora de organizaciones o entidades evangélicas, porque no solamente estamos representados aquí en las iglesias evangélicas, sino que también organizaciones que tienen un fuerte desarrollo y trabajo social en la ocasión. Por ejemplo, hoy día tenemos nosotros una opinión con la iglesia evangélica en el país, entonces nosotros visto que somos una importante viendo reflejado en los medios de comunicación que hoy día nos denostan. Hoy día, como he dicho, lamentablemente hace unas horas atrás nos hemos enterado de la detención de una pastora y personas que están realizando obras sociales. Aquí es la iglesia evangélica la que está asistiendo en las poblaciones populares, con alimentos, con ollas comunes, etcétera, y lejos de reconocer por parte de carabineros y también de la digamos de la medios de comunicación y de la clase política, lo que han hecho es perseguir, es construir un estereotipo, un estigma, como que nosotros fuéramos enemigos, ¿verdad? Y lejos de ello, nosotros hemos sido quienes no solamente a través de la predicación del evangelio hemos podido restaurar vidas, familias, la educación en el ámbito de lo social, solamente ideas, sino que nosotros en concreto proponiendo, haciendo propuestas, nosotros, ¿verdad?, los pastores que estamos aquí, más allá de las diferentes ideas de la palabra del Señor, la también la fe en común, compartimos una doctrina en común, más allá, como digo, de las diferencias legítimas. Esa razón, mi amado pastor, de verdad, de aquellos pastores ridiculizados por parte de los medios de comunicación y que ha tenido como consecuencia que pastores han sido incluso apedreados, los ministros de culto contra la iglesia. Bajo el silvano, por lo menos, debido a toda esta situación, hay mucho más diálogo, hay mucha más conversación. Nosotros le hemos enseñado a los hermanos, y es parte de la enseñanza, de la doctrina, de nuestra forma de ser, de enseñarle que tenemos que ser obedientes a las leyes, tenemos que acatarlas. Ningún tipo de carga en el alma, en el corazón, en nuestra conciencia, porque las iglesias están casi totalmente cerradas desde que comenzó la cuarentena aquí en Santiago, bastante extendida, señor. Así que nosotros no tenemos, mi pastor, la pata y nos expusimos, cometimos error, porque todas las iglesias están prácticamente cerradas. Nosotros no hacemos culto normal con las mascarillas, algo muy raro para nosotros, sin poder abrazarnos, saludarnos, lo que hacemos siempre. Así que nosotros tenemos en ese sentido, mi pastor, la total tranquilidad que le hemos enseñado de obediencia a la palabra, a las autoridades. Así que todo lo que se dice, como que nosotros no estamos ni ahí con las autoridades y estamos permanentemente transgrediendo normas. Bueno, a lo que el culto en la semana, eso moral y también peso para poder enfrentar esta situación. Principio de vida cristiana, de respeto, ¿no es cierto?, del COVID, de la pandemia, de la cuarentena, del confinamiento, y hemos estado cumpliendo. Por lo tanto, la iglesia tiene todavía el peso y la moral para poder seguir también exigiendo a estos casi 4 millones de evangélicos, que no somos minoría. En Chile somos casi el 25, el 30% de la población evangélica. Por lo tanto, y yo siempre he dicho esto, estamos hablando de una persona que represente en una familia el mundo evangélico, y hay familias que se componen de 10, de 12, de 8, de 9 personas. O sea, el mundo evangélico no es un mundo ignorado, no es un mundo, ¿no es cierto?, que está alejado del conocimiento, ya sea en términos políticos, sociales, ya sea en el tema educativo. Ha sido verdaderamente, como hicimos en términos muy bíblicos, verdadero instrumento del día, como lo único. Hay un gran sector de pastores que siempre han respetado todas las normas. Nosotros, y todos hemos tomado las mismas precauciones. Por lo tanto, creo que la iglesia, aunque quieran ellos atacarla, desprestigiarla, y a veces dejan pasar ciertos sectores de tiempo, pero vuelven con la misma noticia, vuelven mando como que la iglesia fuera un foco de contagio, y les vamos a decir fuertemente, y gracias a Dios por estos medios de comunicación, vamos a dar la guerra, porque la iglesia es sal de la tierra y es luz del mundo, y porque la Biblia es columna, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y que la luz no se puede esconder bajo el almud. Por lo tanto, nosotros, siempre Dios va a despertar en el corazón de siervos del Señor con nosotros. ¿Por qué nace la coordinadora? ¿Cuál fue el sentimiento que empezamos a experimentar cuando vimos tanto ataque en la televisión permanente, continuo y sistemático?
Sí, bueno, la verdad que nos hemos visto enfrentados a una situación como nunca antes. Yo tengo en lo personal, y recalco que esto no es ni espontáneo, ni porque sí, sino que tiene una intencionalidad. Hemos visto cómo en el pasado inmediato respecto de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que todos sabemos lo que significa, pero el hecho de los abusos, la pedofilia y todo lo ocurrido en ella llevaron, ¿verdad?, a que se hiciese una campaña tan sistemática, tan destructiva, que la tenga literalmente de rodillas y en total y absoluto silencio. Queda la entidad, ¿verdad?, que es reserva moral de nuestras naciones, del mundo y de nuestra nación en particular, que es la Iglesia de Jesucristo, nosotros los pastores, y de alguna manera, ¿verdad?, están tratando de una manera muy bien organizada, y esto tiene que ver, a riesgo incluso de ser tratado de conspiranoico, ¿verdad?, pero tiene que ver con una implementación de un modelo, de un sistema, el nuevo orden mundial, como todos lo conocemos, en el cual, ¿verdad?, la familia es un problema y hay que destruirla, las instituciones y en particular la fe y la Iglesia es un problema y hay que disminuirla, arrinconarla, silenciarla, callarla. Como acá en Chile, en nuestro país, la Iglesia evangélica tiene una presencia bien significativa en todos los ámbitos de la sociedad y también abarca un sector muy relevante de la población, en torno al 20-25%. Evidentemente había que buscar las excusas, digamos, como para poder atacarla, inculparla, arrinconarla, silenciarla y acusarla, ¿verdad? Esto es lo que se llama la ventana de Overton, ¿verdad? De cómo se van estableciendo verdades, entre comillas, ¿verdad? Porque un discurso va creando verdad y va generando en la población ciertas sensaciones o ciertos sentimientos. Luego vino el estallido delictual, ¿verdad? Realmente su verdadero alcance o significado. Y hoy día la excusa perfecta es justamente el tema de la pandemia para usar, ¿verdad?, a la Iglesia como verdadero chivo expiatorio. En ese contexto en que la Iglesia estaba siendo atacada de una manera despiadada, ¿verdad?, donde no había un interlocutor válido en realidad para estos medios periodísticos, entre comillas, amarillentos, y el periodismo amarillento, y ya lo hicimos notar, ¿verdad?, en una conferencia de prensa que dimos al respecto, se basa justamente en explotar verdades a media, relativizar sensaciones, de ver a la población como un simple consumidor de comunicación, en particular la televisión, y entonces de alguna manera están buscando la vía, tener a sus avisadores, ¿verdad?, que son los que en definitiva sostienen los canales. Dicho eso, evidentemente que la coordinadora, ¿verdad?, de entidades evangélicas pentecostales, se da visión, y la Iglesia de Jesucristo, la que él ganó por su sangre, no puede ser vapuleada de esa manera, que está presidida, dirigida, exactamente como se mencionaba, son estigmatizados, son acusados, señalados, y eso incurre, me reír, de una sociedad en donde son todos, disculpe la expresión, son todos tontos porque le dan y los medios locales son medios, ¿verdad?, con exigua capacidad, ¿verdad?, de quienes transmiten esas noticias, de dar un análisis más objetivo, ¿verdad?, emiten noticias que a ellos les parece, creen, se les ocurre, y los comentaristas son peores, ¿verdad? Uno comentaba, esto hay que matarlos a palos. Es decir, esa es una señal clara de hacia dónde se está dirigiendo toda esta dirigencia, ¿verdad?, o en una verdadera asociación o sociedad a una clase política que está en la más absoluta, total corrupción, ¿verdad? Y por otro lado a medios de comunicaciones, ¿verdad?, que lo que menos hacen es justamente informar, sino que más bien deformar y crear realidades, porque están tan sobreideologizados que lo que buscan es establecer un modelo, un diseño que para ellos les suene, comillas, viable o democrático, como las palabras que ellos quieran usar. Y en este caso, por supuesto, al cual se puede apuntar preferido de toda esta gente. Aquí se puede llevar mediáticos, ¿verdad?, a la Iglesia en sí misma, porque la Iglesia llevar a asumir una actitud pasiva, obsecuente, y decir, bueno, el Señor lo hace, ¿verdad?, y cerrar nuestros ojos, entendiendo de que efectivamente la venganza es de Jehová, dice la Escritura, y en eso nosotros no nos perdemos. Es diversa en la sociedad, también tenemos, ¿verdad?, y en los cielos ciertamente esperanza y amamos su venida, ciertamente todo aquello, pero mientras eso no suceda, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar en silencio? No, en lo absoluto debemos mantener muy en alto la bandera del Evangelio, el testimonio de Jesucristo, porque ya sobre vosotros mintiendo, bienaventurados, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Y lo decíamos en la locución, en eso tampoco
tampoco nos perdemos y sabemos a lo que nos enfrentamos, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que sabemos que en Apocalipsis 21:8 dice, ¿quiénes van a ir a parar? A estar unidos, de tocar la palabra, los valores, los principios que hoy día están siendo. También entendemos que está la iglesia justamente para hacer una luz que resplandezca en medio de las tinieblas. Y si entendemos que hasta aquí el Señor no ha venido es porque Él está reteniendo su venida, una tarea, una función que no se puede, ¿verdad? Ni esconder, ni evitar, ni eludir, ¿verdad? O atacar, así como la libertad religiosa. Y que hoy día claramente aquí hay una... hace 15 años atrás, cuando iniciamos esta batalla o esta lucha de resistencia moral, se nos acusaba de todo. Yo creo que hoy día ya existe una conciencia bastante generalizada de que la iglesia está compuesta por personas que somos ciudadanos, que tenemos que ir a votar, que tenemos ciertos derechos. Con todo esto no queremos decir ni establecer como esas doctrinas raras del Kingdom Now, el reino ahora, que vamos a establecer el reino que no, si sabemos que el mundo va de mal en peor, pero no por ello que sabiendo hacer el bien no lo hace, le es contado por pecado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a entrar en contradicción con los poderes. Jesús murió en la cruz del Calvario, comenzó, ¿verdad? Esa confrontación que cada vez se va haciendo más descarnada, cada vez más brutal, y que nosotros necesitamos tener claridad. Por tanto, los pusilánimes, los blandengues, los cobardes, por supuesto que no tienen cabida, y siempre van a buscar la excusa, ¿verdad?, de ser respetuoso, de ser responsable, de ser prudente, y todos esos textos, ¿verdad?, que también el pacto y las negociaciones y las tranzas que se tiene con el mundo. No por nada la Escritura también nos dice... Obra salga en la televisión, porque quizás hemos tenido, no sé si un mal, un defecto para algunos, que nosotros los evangélicos cuando hacemos, o sea, es parte de nuestra vida, de nuestras manos, que las iglesias han trabajado de una forma muy importante, yendo a los hospitales de Jarrambo, la primera en abril, donde bendijimos más de estas familias que no son creyentes, bendecidas. Entonces, manipulado, pero no sale noticia porque en realidad es una noticia. Todo lo que dice es pesimista, que hace obras. Ahora no hemos tenido que ver que están encerrados y no están haciendo pasos cruzados. El Señor... Entonces, hay... Sí, bueno, dado a ser postular, a uno quiere postular, siempre nos cierran la puerta. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tenemos que estarnos ocultando? Porque los cristianos evangélicos más necesitados, y eso, como usted muy bien decía, mi pastor, en el año 2010, ¿verdad? Ahí fue la primera con una caravana, literalmente, con sus terrenos, ¿verdad? Bien, bueno, se provocó una situación terrible. Poblaciones de la zona sur de Santiago, en comunas como Los Espejos. Ellos, mis hermanos amados, yo sé que los que están escuchando pueden darte, pastores, ayudan, ¿verdad? Le implementaron su valor, ¿verdad? Cosas para tener el gas hay que tener recursos, y esos recursos no vienen del escaso. Así el político tradicional o organización como ONG, tenemos 3 proyectos en este minuto desarrollándose. Estamos haciéndolo, colaborando con el gas, con toda esta mesa, que aproximadamente había como la pintana a esos del Estado lo suficiente, con este virus, están literalmente sedadas, están inconscientes y pasan 14 días inconscientes, lo que significa que hacen sus necesidades ahí sin darse cuenta, y eso requiere que está ahí colaborando la iglesia del Señor, la iglesia evangélica. 400 personas es mínimo el aporte que podemos realizar, pero usted no se imagina cómo lo agradecen los funcionarios, nos dan las gracias y podemos orar por ellos, no solamente por los funcionarios del hospital, oramos por los militares que están ahí. Vamos los días martes a entregar también una colaboración a las personas que están afuera con nuestro parlante, porque aprovechamos de predicar, a pesar de que estamos en pandemia y en cuarentena, nosotros predicamos, y la verdad es que la recepción, no solamente de los funcionarios, de la espiritual, hoy día más que nunca, yo no sé cómo el gobierno no se da cuenta, dado como parte del tiene que comer, por eso es que se hacen las ollas comunes, y lo que hace es colaborar con la salud mental de las personas. Esta pandemia lo que hace es limitar, es ningunear, es denostar, es a las puertas, ¿verdad?, al final del gobierno, realizando hasta el minuto, mi estimado pastor Marcos, recolección, entregado pañales ahí, sino que alejados de la realidad, la población chilena, y eso significa, ¿verdad?, que la población chilena cada vez se hace más bien, y que no les dan el reconocimiento por el solo hecho de ser pastor evangélico. Eso es insólito. Estas cosas tienen que saberle a la ciudadanía, tienen que saberle a los hermanos que están ahí escuchándonos, por ancianos que literalmente los botan de los hospitales, no tienen dónde ir, porque tampoco tienen para pagar una mensualidad, porque dicho sea de paso, mayor, pero los que llegan ahí, a esa residencia
asistencia que tiene el pastor Juan en la comuna de La Cisterna, no pueden pagar más allá de su pensión, y la pensión es de 110, 120 mil pesos, y con eso el pastor tiene que darse vuelta para atender a 12, a 14 abuelitos que tiene ahí. Por supuesto que hay abuelitos que necesitan pañales todos los días, se cambian 4 pañales diarios, me contaba el pastor el otro día. ¿Y de dónde van a sacar recursos si la pensión que reciben de los abuelitos le alcanza para el alimento, le alcanza para sus fármacos? Porque lamentablemente cuando uno va avanzando en edad se va enfermando más también, pues entonces gasta más en medicamentos, en fármacos. El pastor tiene que utilizar esos recursos que tiene para poder comprar los fármacos, para poder alimentar a los abuelitos, y resulta ser que no tienen al alcance para pañales. Ahí estamos la ONG Principios, y no solamente nosotros, sino que también otras organizaciones, cientos de organizaciones cristianas evangélicas que en este caso asistimos y acompañamos ahí, hacemos recolección de campañas de alimentos, hacemos un trabajo social, la verdad es que serio, y como usted decía, Pastor Marco, hay mucha gente que nos critica a veces porque lo publicamos en las redes sociales y nos dice, pero que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero en realidad hoy día, en verdad, en asistencia hemos armado paquetes de mercadería. Tenemos esos 3 proyectos hoy día que están en funcionamiento, paquetes de mercadería para gente y familias que están en situación de pobreza, de necesidad, gente que perdió su trabajo. Lamentablemente más del 10% de los chilenos ha perdido su trabajo. Este es un llamado para que se pueda ser espiritual. Nos hemos encontrado con ancianos que lamentablemente están deseosos de escuchar una palabra, porque ancianos que están depresivos. A ver, imagínense, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la iglesia del Señor, somos los pastores los que estamos en el territorio, los que estamos trabajando con la gente. Somos no solamente con asistencia material, sino que también y sobre todo, lo más importante, la asistencia espiritual. Cada vez que nosotros vamos y compartimos un paquete de mercadería, y no solamente repartir, gente que está en depresión, hay gente que está en angustia, la gente ve todo negro y no ve más esperanza, y lo que le queda es el camino, y tenía sus hijos, vivía para nuestra sociedad, sino que por el contrario, aquí es importante poder reivindicar la labor social de la iglesia, la labor espiritual de la iglesia del Señor, y que la gente que está en la autoridad se pueda dar cuenta de cómo es real. Bueno, nuestro pastor hace que nos preguntaba qué iba a pasar después de que nosotros entreguemos la carta, cuáles van a ser los pasos a seguir, los vamos a explicar también. Nos saluda el hermano, nos escucha bien, un segmento de nuestra sociedad para que haya que no han considerado a las iglesias evangélicas que por derecho constitucional. Bueno, nuestro pastor Pablo, nuestro pastor Francisco, habilitar personas que están en la calle, de drogadictos, delincuentes. Y a las poblaciones más periféricas, porque usted entra a esa población y percibe en el ambiente algo extraño, algo denso, un delincuente, me imagino. Pero hacemos campaña, evangelismo, discipulado, esa gente que después acepta a Cristo, las discipulamos, las bautizamos, les damos Santa Cena, algunos se tienen que rehabilitar en centros de rehabilitación, o sea, hay todo un trabajo, pastor, que eso lo llevamos haciendo, que es paralelo a la parte social durante años y años. Bueno, la verdad que cuando uno hace un análisis, una investigación a todo el tremendo trabajo que la iglesia evangélica ha hecho por tantos años en este país, lo contundente de la fe evangélica, lo contundente es que ese mensaje regenerador que transmite la palabra del Señor ha quedado impregnado en miles y millones de chilenos que han cambiado su vida. El pastor Francisco hablaba un poco sobre el contexto de algunas personas que han optado por el tema de atentar contra su vida, y en nuestras iglesias, nuestros hermanos, que hoy día algunos son oficiales, son diáconos, algunos han terminado siendo hasta pastores, vienen con testimonio así, y siempre se ha dado el testimonio que el poder transformador de la iglesia, ese mensaje contundente, contestatario, lacerante, concreto, ungido, poderoso, lleno de la vida de Dios, de la gracia del Señor, le ha dado una respuesta a nuestra sociedad, y es por eso que nosotros no solo reclamamos nuestros derechos en temas constitucionales a través de la libre conciencia, o también la libertad religiosa que tenemos a través de la ley de culto 19.638, sino también hay un pequeño celo, pastor, por todo el gran trabajo que hemos hecho, y nunca hemos buscado nosotros protagonismo, que nos sienten en los primeros asientos de algunos paneles de televisión, que nos hagan un reportaje La Tercera, que nos saquen en algunos programas seculares como los héroes de la fe o como los héroes del término social en Chile, sino nosotros lo único que primero hablamos en términos legales, que tenemos constitución, que tenemos ley de culto, y que no se nos puede privar a nosotros del tremendo gran trabajo que hacemos, porque el Estado entre 700 y 800 mil pesos gasta en un preso, en poder tenerlo en una cárcel. Si usted lo suma a los 5.000 pesos que tiene solo la penitenciaría,
y creo que son más de 40.000 a nivel del país. Usted suma eso en términos económicos, es bastante dinero que el Estado tiene que invertir en esos presos. Cuando la palabra, cuando el pastor, cuando la iglesia llega a esos lugares, ¿cuánto gasta el Estado a través de la iglesia? Ni un peso. Entonces no somos personas que andamos con la intención, buscando protagonismo, honra, pues que al Señor, ¿no es cierto?, allá en el cielo, que nuestros nombres estén registrados, inmortalidad del alma, creemos en el castigo eterno, creemos en el amor, le entra ese amor. Entonces nosotros, ¿verdad?, de la década del 70, y como la iglesia, más o menos en el año 1909, los puertos años en recibir ministerio muy influyente, predicador política que tenía el país, grandes escuelas, no tuvieron grande preparación académica. Tenemos hoy día, después del año 90 en adelante, empezó a fluir jurídicos, pastores que hoy día tienen algunos ramas evidentes, con un criterio un poquito más amplio. Tremendo aporte, pastor. Amén. Y cómo Dios lo está usando. Y por eso que yo llamo al cuerpo pastoral, yo llamo a los obispos con el respeto, pero también debemos entender la obra infructuosa, mientras no sea el arrebato, que está el tercer cielo, nosotros, la esperanza bienaventurada de Tito 2:3, donde esperamos al Salvador. Un mensaje contundente, un mensaje de esperanza, un mensaje ungido, que cuando ha aplicado el mensaje de esperanza y de salvación a los perdidos, pastores del ministerio de Francisco Conejero, y podíamos nombrar pero una veintena, centena, hasta pero decena de... Estamos en un estado de excepción. Eso quiero que podamos explicar brevemente, mi pastor Lema, cuánto duraría esto, y realmente están, como algunos están diciendo, que están prohibidas las reuniones o están restringidas. De eso me gustaría que pudiéramos explicarle un poquito a la hermandad. Cosa que se dice que es absolutamente falsa o al menos inexacta, y tiene que ver con que catástrofe por calamidad pública es uno de los 4 que existen, pero sin embargo es el de los menos gravosos. Restringir, y siempre yo remarco, porque el verbo rector es restringir, no suspender. Restringir locomoción, ¿verdad? El derecho a locomoción, el de desplazarnos, de ir a uno u otro lado. Por algo hay un toque de queda, ¿verdad? Y también que permite, en este caso, disponer que el Poder Ejecutivo tiene de poder restringir, insisto, restringir, no suspender alguna de esas libertades. Sin embargo, respecto de la Iglesia, no de reunión, porque restringido a que no más de 50 personas. Pues se permite que están citados en la Constitución, sigue siendo un aspecto legal bastante importante, pero sigue siendo aspecto legal. ¿Qué quiero decir con restricciones? Como por ejemplo decir de que no más de 10 deben usar mascarilla y que debe mantenerse la realidad a la libertad de reunión del artículo 13, sino que están basados en el 19 por nuestra ley de internacionales, y de hecho ando aquí con una resolución de la Comisión Interamericana cuando se exterioriza, que es lo que llamamos la libertad religiosa, no están parados en el 19 número 13. No quiero ser muy técnico, pero quiero que usted entienda que el derecho a reunión de la libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia es la manera de cómo nosotros, de manera interna, en el foro interno, adherimos, ¿verdad?, a una cosmovisión o una creencia, o no adherimos a ninguna. Esa es la libertad que todos tenemos, de adherir o no. Pero si adherimos a algo que se llama la libertad religiosa, entonces que los estados deben abstenerse, decir no puede, eso no se puede, pero dice de conciencia, al 19 número 6, que es la libertad de conciencia. A mí lo más esencial que el de Francisco, ¿verdad? Evidentemente, y hay una mesa técnica que el mismo gobierno convocó, que es la mesa del COVID-19, que ellos mismos hablan de que no se puede pasar por alto, no se puede no considerar la salud física, mental, psicológica, y nosotros agregamos espiritual de las personas, y que es necesario ver claro y que han llevado a ser una ver por razones de derecho humano de hecho. El presidente, para poder ayudar con más de 50. Hablamos de China, hablamos de los países islámicos, hablamos de libertad de conciencia, pero también este llamado de la Organización de Estados Americanos. Es necesario destacar de los números 20 para apuntar lo más específico, cuando habla, ¿verdad?, desde el número 20 en adelante de los estados de excepción. Deben asegurar que en cada caso de establecerse estados de excepción a Chile, asegure la tiempo de extensionalidad que llegue
lleguemos a 6, a 7 o a 8 meses. 4 dice, hay que asegurar que en el caso de establecer obligaciones que le impone el derecho internacional, ¿verdad? Y agrega, vayamos a la moneda y le recordemos algo aún más en el número 20, excepción sea, ¿verdad? Ser utilizado odio, comentando a través de los medios de comunicación en contra de una porción importante de la comunidad nacional, cuál es el mundo evangélico en general y de los pastores de la iglesia